Bien, entonces estábamos diciendo que en el caso de las semillas van a transportar a los aminoácidos como asparragina y glutamina, porque lo que necesitan es transportar ese nitrógeno que solo lo tienen los aminoácidos, ¿sí? Entonces teníamos las reservas, las proteínas de reserva de los cereales en general son muy ricas en glutamina. Acá puse glutamina, sería glutenina, ya después lo voy a corregir. Esos, cuando se van rompiendo esas uniones peptídicas, se van liberando aminoácidos, pero no todos son asparraginas ni glutaminas, si bien en el caso de las gluteninas y las gliadinas de los cereales, ¿sí? Son ricas, muy ricas en glutamina, bueno, tiene un montón de otros aminoácidos, ¿sí? Que no son ni glutamina ni asparragina. Entonces, ¿cómo se van a transportar esos aminoácidos? Bien. Una manera, ¿sí? De que, por ejemplo, esta alanina o el nitrógeno ¿sí? Que tiene esta alanina en su molécula sea transportada hacia el embrión, es que haga una reacción de transaminación a través de una enzima transaminasa con el alfa-cetoglutarato para transformarse en glutamato más piruvato. ¿Qué ocurrió acá entonces? La alanina, que tenía un grupo amino, se lo cedió al alfa-cetoglutarato, que se convirtió en glutamato. Entonces ahora ese nitrógeno, en lugar de tenerlo la alanina, no tiene otro aminoácido que es el glutamato. El glutamato es el único aminoácido que puede tanto deaminarse, o sea, perder su grupo amino, como incorporar un grupo amino a través de amonio, ¿sí? A través del amonio. Y eso lo hace a través de una enzima que se llama glutamina sintasa. Entonces, cuando el glutamato, que es un aminoácido que tiene, que va a tener, digamos, que tiene en su grupo R un grupo carboxilo, incorpora un amonio, ¿sí? Se transforma en el aminoácido glutamina, que habíamos visto que en su grupo R también tenía otro nitrógeno, ¿sí? Entonces, de esa manera la alanina se transforma en glutamina, a través de, primero, de una reacción de transaminación y luego a través de la acción de la glutamina sintasa. Esa glutamina ya podría transportarse, ¿sí? Hacia el embrión para que utilice para la síntesis de aminoácidos o proteínas. ¿Cómo se forma la asparragina? Bueno, la asparragina se forma a partir del aminoácido aspartato más la glutamina a través de una enzima llamada asparragina sintasa que sintetiza asparragina más glutamato. Entonces, si hay un exceso de glutamina, puede transformarse, transferirle ese nitrógeno al aspartato para que se transforme en asparragina, que es el aminoácido que tiene dos nitrógenos, y transformarse en glutamato para luego poder hacer reacciones de transaminación, ¿sí? O transformarse nuevamente en glutamina. Ahora bien, ¿qué pasa con esa asparragina o esa glutamina que llegan al embrión? Bueno, la glutamina más un alfa-cetoácido, un alfa-cetoglutarato, ¿sí? Me va a dar dos moléculas de glutamato, ¿sí? O sea, la glutamina, que es un glutamato, más un grupo amino en su grupo R, ¿sí? Le cede ese grupo amino al alfa-cetoglutarato, que se va a transformar en glutamato. Y la glutamina, al perder ese grupo amino, ¿sí? Se transforma también en glutamato. Entonces, de esta manera tenemos glutamato, que el glutamato es como el aminoácido más versátil, ¿sí? El que participa de las reacciones de transaminación, de deaminación, de aminación, ¿sí? Bien. De esta manera, entonces, el embrión va a poder incorporar
va a poder incorporar nitrógenos. Y una vez que tenga el glutamato, por reacciones de transaminación, puede obtener otros aminoácidos que va a necesitar el embrión para la síntesis de sus propias proteínas. Bueno. Entonces, tenemos que las semillas tienen pueden tener tres tipos de sustancia de reserva, pueden tener almidón y proteínas, o pueden tener triglicéridos y proteínas. El almidón de reserva se va a transformar en glucosa para dar origen a la sacarosa, ¿sí? Los carbonos de los triacilglicéridos en semillas oleaginosas en germinación también se van a transformar en sacarosa, y de esa manera van a ser transportadas al embrión. Las proteínas se van a hidrolizar a sus aminoácidos, y esos aminoácidos se van a transformar en asparagina y glutamina, que van a ser transportados al embrión para que el embrión pueda fabricar sus propios hidratos de carbono, que va a necesitar, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Vamos? ¿Qué hace con esta materia prima? Bueno, justamente crecer y transformarse en una planta, en una plántula. Esta plántula, una vez que emerge a la superficie, ya va a ser capaz de fotosintetizar. Y una vez que es capaz de hacer fotosíntesis, ya no depende más de las sustancias de reserva, y comienza a obtener tanto sus biomoléculas a través del dióxido de carbono y la energía a partir de la transformación de la luz solar en energía química. Bien, con esto entonces terminaría la etapa de germinación. Pero dijimos que, bueno, que las plantas cuando crecen se van a reproducir, ¿sí? Y por lo tanto van a tener que acumular reserva, ya sea en las semillas, ¿sí? O en el caso de las plantas que tienen tubérculo, tienen que almacenar reservas en los tubérculos, ¿sí? Para que luego puedan, a partir de ahí, obtenerse nuevas plantas. Entonces rápidamente vamos a ver cómo se puede obtener o cómo se acumulan las reservas en la semilla o en el tubérculo. A partir de la fotosíntesis, ya en el próximo teórico van a ver que a partir de la fotosíntesis se puede obtener glucosa, a partir de glucosa sacarosa, y esa sacarosa se va a transportar a través del floema hacia donde se están formando las semillas. Y ahí, una vez que llegue a la semilla, se va a hidrolizar en sus dos monosacáridos, glucosa y fructosa, que se van a fosforilar. Se va a formar, toda la fructosa 6-fosfato se va a transformar en glucosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfato entra a un orgánulo que se denomina amiloplasto. Esta glucosa 6-fosfato dentro del amiloplasto se transforma en glucosa 1-fosfato, en ADP glucosa, en nucleótido de azúcar. ¿Para qué? Para que esté activa y pueda formar unión glicosídica con el almidón que está preformado dentro del amiloplasto. Y así va aumentando cada vez, el almidón se va haciendo de mayor tamaño. Bueno, hay enzimas que también catalizan uniones alfa-1,6. ¿Sí? Pero así se consigue o se obtiene la formación de almidón. Ahora bien, ¿cómo se forma el almidón? Porque nosotros ahí vemos cómo una molécula de ADP glucosa se une a un almidón que ya está formado, forma una unión glicosídica alfa-1,4 con una cadena de almidón o de amilosa que ya existe, ¿sí? Bueno, se cree que el primer iniciador del almidón es un dímero de glucosa, o sea, una molécula de maltosa, que se forma entre la glucosa 1-fosfato y una molécula de glucosa. Acá, en este primer dímero, no intervendría ningún nucleótido de azúcar, ¿sí? Es una enzima fosforilasa la que cataliza la formación de esa unión glicosídica. Y luego, a partir de ahí, sí,
la almidón sintasa es la que cataliza, la que reconoce a la ADP glucosa para unirla, ¿sí?, a la cadena de glucosas preexistentes mediante unión alfa 1,4. ¿Estamos? Bien, eso con respecto a las semillas farináceas o cereales que tienen alto contenido de almidón de reserva. ¿Qué pasa en las semillas oleaginosas? ¿Cómo sintetizan sus triglicéridos? Estos triglicéridos, digamos, la síntesis de un triglicérido tiene 3 etapas. Por un lado, la producción de glicerol, que ocurre en el citoplasma, la síntesis de los ácidos grasos, que ocurren en los plástidos, y luego la esterificación del glicerol con los ácidos grasos para dar un triacilglicérido, que ocurre en el retículo endoplásmico liso. Entonces tenemos acá, esto sería el plástido, el retículo endoplásmico. Entonces, nuevamente, ¿qué va a llegar a donde se está formando la semilla? Bueno, va a llegar sacarosa, que se va a hidrolizar dando glucosa y fructosa. La glucosa 6-fosfato, ¿sí?, por un lado va a dar glicerol 3-fosfato, ¿sí?, y por otro lado esa misma glucosa 6-fosfato puede entrar al plástido, transformarse en piruvato, el piruvato en acetil-CoA. El acetil-CoA, digamos, parte se va a unir al ácido graso sintasa y la otra parte se carboxila como malonil-CoA para la síntesis de ácidos palmítico y esteárico. Ese ácido palmítico y esteárico se activan como estearil-CoA y palmitil-CoA y pasan al retículo endoplásmico liso, donde el glicerol 3-fosfato, que se transforma en glicerol, entra también al retículo endoplásmico liso, se forma el triacilglicérido, o sea, se esterifican los oxidrilos del glicerol con los grupos carboxilos de los ácidos grasos, y una vez que se formó el triacilglicérido, se forma lo que se llama un cuerpo lipídico. Y esos cuerpos lipídicos son los que se almacenan en el cotiledón de las oleaginosas. ¿Estamos? Y finalmente, ¿cómo se sintetizan las proteínas? Bueno, en el caso de las proteínas van a necesitar de una señal que va a venir del núcleo, en donde se va a formar, se va a ocurrir el fenómeno de la transcripción, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Se va a formar un ARN mensajero, ¿sí? Ese ARN mensajero en el citoplasma va a comenzar la síntesis de proteínas a través de los ribosomas, y en el caso de las proteínas que se almacenan en cuerpos proteicos, o sea, dentro de una membrana, los ribosomas ingresan, ¿sí?, comienzan la síntesis, y a través de los poros que tiene el retículo endoplásmico rugoso, va a ir sintetizando las proteínas dentro del retículo endoplásmico. ¿Sí? Entonces estos serían los ribosomas, esto el retículo endoplásmico rugoso, y estas son las proteínas que se van formando dentro del retículo endoplásmico rugoso. Luego, por evaginación, ¿sí?, se forma, así como se forma el cuerpo lipídico, se forma el cuerpo proteico, que va a quedar almacenado dentro del endosperma o del cotiledón. Y acá tenemos, estos son los cuerpos proteicos, ¿sí?, y en este caso, ¿sí?, como son cereales, la síntesis no ocurre dentro del retículo endoplásmico rugoso, sino que ocurre directamente, ¿sí?, en el citosol, y se forma esta matriz proteica que envuelve a los gránulos de almidón. Esto sería el aspecto que tiene al microscopio un retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Esos serían las membranas y todos esos puntitos, los ribosomas, adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Bien, una vez que el grano se llenó de sus sustancias de reserva, ¿sí?, de almidón y proteína, o de proteína y lípidos, o de iguales proporciones de proteína y almidón, como el caso de las legumbres, como garbanzo, por ejemplo, o la lenteja,
Comienza la etapa de maduración de esa semilla, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Bueno, lo primero que ocurre es que se interrumpe la conexión vascular con la planta madre, comienza a deshidratarse, comienza a perder agua hasta un contenido de humedad del 10 al 12%. Esto lleva a que disminuya drásticamente la actividad enzimática y disminuya el consumo de oxígeno. Y esa semilla madura, ¿sí?, se va a mantener en ese estado de latencia hasta que estén dadas las condiciones óptimas, ¿sí?, para que, de humedad y temperatura, para que germine, para que ocurra la inhibición, se activen todas esas enzimas, ¿sí?, y comience el proceso de germinación para dar origen a una nueva planta. Entonces, y ya para terminar, una semilla, ¿sí?, va a ser sembrada en un campo, ¿sí?, si lo trasladamos a una situación productiva, ¿sí?, agronómica. Luego de la siembra va a ocurrir el proceso de germinación que va a dar origen a una plántula. Esa plántula es la que va a ir creciendo, ¿sí?, hasta dar una planta adulta. Y esa planta adulta, luego de la floración y la fructificación, ¿sí?, va a producir semilla y grano. O sea, ¿por qué lo llamo semilla y grano? Por un lado, parte de esa producción va a ser la producción de grano, ¿sí?, ya sea una oleaginosa o un cereal, ¿sí?, a partir del cual, ¿sí?, se pueden obtener alimentos. O sea, no todas las semillas que se originan de una planta van a dar origen a nuevas plantas, ¿sí? Parte en la producción agronómica va a ser, digamos, va a ser destinado a la producción de alimentos, ¿sí? Y otra parte va a ser utilizada para volver a dar origen al ciclo del cultivo, va a cerrar el ciclo. Por eso, si bien la etapa de llenado de grano o cómo se acumulan las reservas no tiene que ver con la germinación, y es un poco lo que hemos visto, ya venimos viendo con el metabolismo, es importante tenerlo en cuenta porque acá, en esta etapa de llenado de grano, esto es lo que va a dar la ganancia al productor. Porque de esta etapa de llenado de grano va a depender la calidad de la semilla, el peso hectolítrico, el peso de mis granos, la calidad de las proteínas, la calidad de los aceites, etc. Bien, y con esto entonces queda terminado el tema. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo. Profe, una pregunta. En la formación del triacilglicérido, ¿lo van a Sí. tomar? No, en realidad, a ver, este tema, como el tema anterior de integración del metabolismo, pasa para el segundo parcial, ¿sí? O sea, no se toma, no entra para este primer parcial. Y en realidad, la segunda parte, la de formación, digamos, la de acumulación de reservas, es más como para cerrar el ciclo, ¿sí?, que para tomarles. No les vamos a tomar en dónde ocurre, es más informativo digamos, que datos o información que les vayamos o conocimientos que ustedes tengan que tener. Es simplemente como para cerrar el tema, ¿sí? No les vamos a decir, bueno, ¿cómo se forma cómo se inicia el almidón? ¿Cómo es el iniciador? No, es simplemente, digamos, como un dato como para que ustedes lo tengan, lo sepan, o si algún momento tienen alguna duda, bueno, alguien se los dijo, ¿sí? Y todo lo del llenado de grano, un poco la formación de sacarosa es lo que venimos viendo en casi todos los mapas. La síntesis de un ácido graso también la hemos visto, pero la situación así tal cual, cómo ocurre en una planta, la ubicación subcelular, no. Simplemente las ubicaciones subcelulares que ustedes tienen en los mapas metabólicos, que son la mitocondria, el citosol, el glioxisoma, y más adelante van a ver el cloroplasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto la síntesis de proteína como la síntesis de ácidos grasos
las consideramos que se dan en el citosol, ¿sí? Entonces, bueno, esto es simplemente para que sepan cómo ocurre y nada más. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, espero que esto les haya ayudado sobre todo a repasar el tema del metabolismo de los ácidos grasos en una célula de una planta adulta o en una semilla oleaginosa, que es lo que pasa, que recuerden que el ciclo de hidroxilato solo existe, solo lo tienen, solo es funcional en las semillas oleaginosas cuando comienzan a germinar. ¿Sí? Y entiendan cuál es la diferencia con los cereales. Los cereales, al tener almidón, pueden obtener todas las moléculas a partir del almidón. ¿Sí? Las oleaginosas que tienen ácidos grasos no pueden obtener todas las moléculas a partir de los ácidos grasos, salvo, digamos, la excepción de por qué lo pueden hacer, porque tienen ese ciclo de dioxilato, que es quien les permite, digamos, sintetizar esqueletos carbonados a partir de acetil-CoA. Bueno, si no hay más dudas, Profe, sí. la semilla de oleaginosa, aparte de sintetizar biomoléculas o hidratos de carbono, Sí. también puede producir energía en forma de ATP, ¿no? Esos son los dos caminos que podría Esos son utilizar los el dos motor. caminos, pero lo que tienen que tener en cuenta es que cuando un ácido graso va a producir energía, entra a la mitocondria. Cuando un ácido graso va a ir a producir esqueletos carbonados, entra el glioxisoma. Porque esos dos orgánulos, además de tener ciclo de glioxilato, el glioxisoma, y ciclo de Krebs, la mitocondria, los dos tienen las enzimas de la beta-oxidación. Bien. ¿Vamos? Profe, ¿cómo dijo lo de las oleaginosas anteriormente? Que dijo que los cereales a partir del almidón pueden formar Los todas las cereales a moléculas. partir del almidón, ustedes si tienen almidón obtienen glucosa. La glucosa, por glucólisis, les puede dar piruvato, y a partir del piruvato pueden obtener acetil-CoA y ácidos grasos, pueden obtener, pueden obtener oxalacetato, ¿sí? Pueden obtener aminoácidos, pueden obtener otros hidratos de carbono como sacarosa, celulosa, almidón, ¿sí? Mientras que las oleaginosas tienen muy poquito almidón, entonces necesitan usar los ácidos grasos, no solo para producir ATP, ¿sí? A partir del acetil-CoA, sino que tienen que hacer esqueletos carbonados con ese acetil-CoA. Por eso tienen el glioxisoma. Sería fantástico que los animales tuviéramos un glioxisoma, porque podríamos utilizar las grasas para hacer músculo, por ejemplo, para hacer aminoácidos, entonces seríamos todos flacos y musculosos. Bueno, no lo tenemos. El día que a alguien se le ocurra, digamos, hacer inventar alguna manera de que incorporemos a nuestras células glioxisomas, bueno, ya se va a acabar la obesidad, pero mientras tanto, no. Y no creo que sea factible. Profe, Sí, ¿y el gloxisoma es exclusivo de las ginosas entonces? sí, es exclusivo de oleaginosas. Y solo cuando están germinando, porque luego, por ejemplo, en los cotiledones, o sea, luego la planta adulta no los tiene, ¿sí? Y cuando la semilla no está germinando no son funcionales. Necesita que ocurra la inhibición y que las enzimas sean activas. Sí, las plantas, las farináceas no lo tienen porque no lo necesitan. No lo necesitan, tienen muy poquitos triglicéridos. Entonces, ¿para qué van a querer transformar el acetil-CoA si tienen almidón y transportan, y a partir del almidón hacen la sacarosa? ¿Para qué quieren un glioxisoma? ¿Sí? Bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, bueno, el lunes se vuelve a repetir el teórico, y cualquier cosa, si no, bueno, ahí en el aula virtual está mi mail, y está también mi número de celular por si quieren mandar un WhatsApp. Y bueno, me preguntan, supongo que el lunes a la tarde ya subiremos el, el PowerPoint o la clase ya grabada, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos en otra oportunidad y estudien para el parcial.
Bueno, chao Chao, chicos. profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.